Por esta vez yo quiero decir lo que mi Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo tendré que decir como siempre se lo he dicho. Te amo, te amo. Cristo, tú sabes cuánto te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo. Y por solo una vez yo sabría decir lo que mi Cristo intento hacer, todas las palabras se me van. Entonces se lo tendré que decir como siempre se lo he dicho. Tú sabes cuánto te amo. Te amo. Yo te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo.
lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te celebramos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Tú mereces gloria, Señor, porque no hay nadie como tú. Tú llamas a las estrellas por su nombre. Millones de estrellas conocen su nombre. ¿Cómo nos conocerás a nosotros, Señor? Tú eres grande, hacedor de maravillas. Recibe la gloria, recibe el honor. Mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay nadie como tú. No hay otro como tú. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú mereces gloria, Señor. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como
no hay otro como tú. No hay nadie, no hay otro como tú. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay. No hay quien se compare a ti, Señor. Que no somos perfectos, que teníamos tantos delitos, pecados, como dice su palabra, pero no le importó eso. Él entregó todo ahí. Por eso le vamos a decir gracias, gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Solo por su sangre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti y para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Reconocemos que no lo merecíamos, Señor, pero tú eres tan grande, tan misericordioso, Señor, que lo entregaste todo ahí y ahora somos limpios, Señor, somos lavados con tu sangre preciosa, Señor, y te damos gracias, Señor, porque reconocemos que el amor nos rescató, Señor, y queremos demostrar ese amor a los demás, Señor. Gracias, gracias. Nunca podemos parar de darte gracias, Señor. Te lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Se pueden acomodar y vamos a pasar con los
¿Qué es la reconciliación? ¿De qué se trata ese ministerio imprescindible de la reconciliación? La reconciliación es una verdad fascinante que se revela en uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de los Corintios, empezando en el capítulo 5 y versículo 14 y terminando con el capítulo 6 y versículo 2. Segunda carta a los Corintios 5:14 hasta el capítulo 6 y versículo 2. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos en Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, ya no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hermanos, así que este año 2020 vamos a explorar este tema y lo vamos a aprender para así participar en ese ministerio. El texto que acabo de leerles habla de 3 agentes centrales. Hay 3 elementos centrales en ese texto: el ministerio, el mensaje y los ministros. Número 1, el ministerio de la reconciliación. Número 2, el mensaje de la reconciliación. Y número 3, los ministros de la reconciliación. Estos 3 elementos sirven como fundamento del primer, segundo y tercer trimestre. Así que cada cuadernillo se concentra en uno de los elementos y el papel que desempeña en la reconciliación y en la relación divina de la que los 3 elementos forman parte. El autor del ministerio de la reconciliación es nuestro Padre Celestial. La primera escuela, el primer cuadernillo, se concentra en alabarle y exaltarle porque todo proviene de Dios. Dice el versículo 18, y todo esto es un regalo de Dios. Aprendemos quién es Dios como nuestro Padre amoroso, la base y la fuente de toda buena relación. El centro del mensaje de la reconciliación es Jesucristo. Entonces la segunda escuela, el segundo cuadernillo, se concentra en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el versículo 21. Fuera de Él no hay reconciliación.
Aprendemos lo que Cristo logró como el príncipe de paz, el sanador de toda relación. Dice el versículo 21 completo: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Sorprendentemente, los ministros de la reconciliación somos nosotros, hermanos, los sacerdotes de Dios. Entonces la tercera escuela, el tercer cuadernillo, se concentra en nuestro papel en Cristo. No viviendo ya para nosotros mismos, el amor de Cristo nos lleva a ser embajadores de Cristo, que en su nombre invitamos a la reconciliación con Dios. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Aprendemos cómo es que la iglesia debe ser una familia gozosa que ejemplariza lo que es una verdadera relación. Y la cuarta escuela del año, el cuarto cuadernillo, se concentra en que el propósito que Dios tiene con el ministerio de la reconciliación es nada más que el nuevo pacto y una nueva creación. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado, dice el versículo 17. Lo recordamos como: las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aprendemos como consiervos de Dios que la salvación amanece día a día. El versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 6 dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. El momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Para concluir, voy a leerles esta porción de la Escritura en otra versión más para ayudarles a procesar el contenido del pasaje. Dice así: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno. Ahora es el día de la salvación. Está grabándose, hermanos. Pues bienvenidos. Vamos a estudiar la primera escuelita de la primera lección, del primer
Es la primera lección del tercer trimestre de este año. El trimestre se trata sacerdotes de júbilo, de gozo es el trimestre, y quisiera compartir un poquito sobre una introducción al trimestre. Voy a tratar de ser súper breve, porque ya vimos el video que preparó nuestro hermano Ever Vega. Hermanos, vamos a orar para abrir este tiempo de estudio. Padre Santísimo, separamos unos momentos ahora, Padre amado, para estudiar una porción de tu palabra. Gracias, Padre amado, por este mensaje maravilloso que vamos a considerar. El privilegio, Padre amado, de ser partícipes en tu obra, Padre amado, que nos has incluido en tus planes, Padre amado. Por favor, Padre amado, manifiéstate durante este estudio y durante el tiempo que los hermanos que lo vayan a ver después de que es grabado también lo vean, Padre amado. Manifiéstate en todo este proceso, Padre amado. Muchas gracias por todo. Que tu nombre sea glorificado. Te oramos en el nombre perfecto de tu Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Voy a compartir unas imágenes aquí. Y como introducción al trimestre, quisiera hacer el siguiente resumen, ¿verdad? Este año estamos tratando 4 aspectos importantes del ministerio de la reconciliación. El primer trimestre tratamos, si se acuerdan, sobre el autor o el ministerio de la conciliación, en sí el autor del ministerio. Y el autor del ministerio en realidad es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial en realidad no sabemos cómo trabajaron en la eternidad Él y el Hijo, pero Él fue el que en realidad origina el mensaje de redención, el proceso de redención, ¿verdad? El mismo pasaje dorado de la Biblia, Juan 3:16 dice, por de que tal manera amó Dios al mundo que mandó su Hijo, y ahí entonces eso nos hace entender que fue el Padre, el autor de ese plan maravilloso de redención. El segundo trimestre, que es el que acabamos de terminar, trató el mensaje. Y en realidad el mensaje es el logos. Es el logos de Dios, es la palabra, la sabiduría de Dios encarnada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino a enseñar los pensamientos de Dios, que vino a vivir entre nosotros, que vino a manifestarse, encarnar todo lo que es bueno de Dios en esa persona que fue nuestro Redentor Jesucristo, ¿verdad? Y pues que murió en aquella cruz injusta y resucitó y ahora está a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Y hoy vamos a entrar a las consideraciones del tercer trimestre, que trata esto que para mí es, mientras más lo pienso, es algo totalmente inmerecido, pero la idea es que nosotros somos los ministros de la reconciliación. Jesucristo fue la encarnación del Logos o el pensamiento del Padre. Nosotros ahora somos la encarnación. Al ser la iglesia, somos la encarnación de Jesucristo. Y nosotros somos los ministros de esa reconciliación, los embajadores, términos que vamos a vivir otra vez, los mensajeros, los que a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, actuamos este ministerio de reconciliación, y es lo que vamos a considerar hoy. Y para crear un contexto completo, el último trimestre que va a terminar en diciembre, trata el propósito, las metas de esta reconciliación. Va a tratar, ¿verdad? El énfasis en por qué esto, entender, ¿verdad? Y poder imaginarnos el mundo nuevo, la vida nueva que ya estamos viviendo hoy, pero también la vida nueva que se va a vivir al cumplir toda esa meta. Y es muy bonito cómo están trabajando estos 4 trimestres para este año del 2020 a explorar
con profundidad el ministerio de reconciliación, de rescate de esa relación que se perdió cuando en Adán pecamos contra Dios en el jardín de Edén y que ahora estamos buscando recuperarla. Muy rápidamente explicando en dónde queda este trimestre, para no agregarle mucho a lo que ya nuestro hermano Ever dijo en el video que vimos. Ahora sí quisiera entrar a la lección. La primera lección es la iglesia en Cristo. La iglesia en Cristo, y habla precisamente de esa idea, la encarnación de Jesucristo ahora en su pueblo, en nosotros. Y la carta en la primera de Corintios 1:20 dice: a la iglesia, a los santificados en Cristo Jesús, a los que hemos sido separados. Esa pura porción de ese pasaje, de ese versículo, 1 Corintios 1:2, dice mucho, ¿verdad? La iglesia primero, la iglesia, aquellos que han sido llamados a salir de entre el vulgo de la gente a un propósito especial. Y luego los santificados. Sabemos que santificado quiere decir algo que ha sido separado para uso exclusivo de algo, y en la santificación cristiana es algo que ha sido separado para el uso exclusivo de Dios, que es habitado, una vasija o lo que sea, que se ha separado para un uso exclusivo y está llena de Dios, ¿verdad? Entonces, santificados en Cristo Jesús. O sea, hay muchas dimensiones a ese pasaje. Muy bien. Vamos a seguir avanzando, hermanos, y ahorita vamos a ver. Quisiera hacer, antes de continuar, también preparé un video para la segunda carta de Juan, que sí voy a tocar con ustedes ahorita. Aquí, si me acompañan. Pues el llamado de la primera carta, la segunda carta de Corintios que leímos, ya oímos, ¿verdad? Junto con mi hermano Ever, enseña este concepto, la reconciliación con Dios. Pero me gustó mucho también lo que enseña. Yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Muy bien, comparto ahí la imagen de esas imágenes. ¿Cómo ven la
la idea está de quién es el pueblo de Dios. Escogí ese video porque me encantaron esas caras de todas esas gentes cuando pensamos en el pueblo de Dios, la iglesia universal, está llegando al punto donde dice el que enseñe algo en contra de lo que es la iglesia y quién es Cristo, ¿verdad? Que ni siquiera tengamos parte con él. Creo que una cosa importante que está enfatizando Juan allí es primero cualquier persona que venga y diga que Jesucristo no vino, que el mensaje de Dios no vino en persona a vivir entre nosotros. No debemos de compartir con esas personas que niegan la divinidad de Jesucristo, que niegan que Él vino a vivir entre nosotros en manera plena, completamente humana, completamente divina, ¿verdad? Y pues que murió en la cruz por nosotros y que resucitó por nosotros. Cualquier persona que niega eso, en realidad no debemos de... No tratamos de ser discordial con ellos, pero no debemos de simpatizar en esas ideas. Pero también veo otra dimensión de ese llamado, y es el de que la iglesia, el pueblo de Dios, es más grande que una sola comunidad, ¿verdad? En realidad, ahí estamos viendo al todo el pueblo de Dios universalmente, a todos los hijos de Dios y todas esas caras que fueron criadas a imagen y semejanza de Dios. Es muy bonito. Algunas opiniones, hermanos, que ustedes vengan a mente ahora que acabamos de repasar la segunda carta de Juan. Pueden levantar la mano y les damos la palabra. No veo a nadie. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Estamos en la lección número 1, ¿verdad? Como dije, empezando en la página 6. Vamos a compartir la pantalla ahora, continuando con las diapositivas, las filminas aquí. Ya leímos eso, ¿verdad? A estas palabras claves, importante. Ahora sí, quisiera, por favor, apunten allí. Acuérdense estas palabras claves durante la lección. Los invito a que vayan escribiendo una frase o unas frases utilizando las 4 palabras claves. Las 4 palabras claves son Padre, Hijo, Historia y Reconciliación. Vamos a ver algo de eso. Vayan haciéndonos una idea de qué van a escribir tratando de Padre, Hijo, Historia y Reconciliación. Ahora sí, meditemos en esto. Voy a leer los primeros 2 párrafos y voy a solicitar que me ayuden a leer ustedes, hermanos. Dice los primeros 2 párrafos de la página 6. Se medite en esto. En la primera lección de esta serie sostuvimos que si existe una palabra clave para asociarla con reconciliación, esa sería relación. Reconciliación es la restauración de las relaciones rotas. Dijimos que estas 2 palabras resumen toda la historia de la Escritura. En los últimos 2 trimestres estudiamos esta historia cuidadosamente y descubrimos la verdad de esa declaración. Aprendimos acerca de un Padre amoroso, quien es la fuente de toda buena relación, como también de la rebelión. Y el quebrantamiento. Estudiamos también, ¿verdad?, sobre la rebelión humana y el quebrantamiento que nos llevó a la ruina. Aprendimos la razón por la cual un ministerio de reconciliación fue necesario y cómo, de igual manera, el Dios de todas las cosas es su autor. Muy bien. ¿Alguien me ayuda a seguir leyendo? Puede prender su micrófono y leer. En la cumbre de la larga historia de las Escrituras encontramos a nuestro Padre
y el ministerio de la reconciliación, revelados plenamente su Hijo, el Príncipe de Paz. Él es nuestro Salvador y Señor, debido a que la cruz Él derrotó el pecado y la muerte y restauró la vida y la benignidad. En su resurrección, si el Padre es la fuente del ministerio de la reconciliación, entonces el Hijo es su centro. Si Dios es el actor, entonces Cristo el mensaje. Amén. Gracias, hermano Ruiz. Si alguien quiere seguir leyendo ahí. Esta bella y arrolladora historia de las Escrituras tiene sentido en nuestras propias historias personales. Ciertamente, si estamos en Cristo, entonces esta se ha convertido en nuestra historia. Ahora llegamos a la sorprendente realidad de que Dios nos ha encomendado esta historia a nosotros, su iglesia. Nosotros somos sus ministros. Regresando a nuestro pasaje principal de la serie 2 de Corintios 5, inequívocamente nos asevera esta verdad 2 veces. Nuestro Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículos 18 y 19. Cuente los pronombres nosotros y nos en toda la lectura bíblica. Pablo los aglomera. Él se dirige a la iglesia de Corinto. Él nos habla a nosotros. La historia, ministerio y trabajo de la reconciliación se les ha dado a aquellos que han sido transformados y restaurados a una relación de pacto con Dios. Ahora somos embajadores de estas buenas nuevas para un mundo que aún es prisionero y que está quebrantado por el pecado y la muerte. Versículo 20. Amén. Excelente, muchas gracias, hermano Tomás. ¿Alguien quiere seguir leyendo de allí? Qué gran responsabilidad, qué gran gozo, ser sacerdote de este ministerio pro Cristo. Esto nos insta a conocer esta historia bien. ¿La conocemos? Y a decirla bien, ¿la estamos diciendo? Sobre todo, el ministerio nos hace un llamado a vivir este evangelio propio del Padre amoroso y del Príncipe de Paz. ¿Lo haremos? Podemos responder a todas estas preguntas solo si estamos en Cristo. Esa corta expresión lo dice todo. Pablo la usa 2 veces en este pasaje clave. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versos 17 y 19. Cristo es el centro, Dios y el hombre tienen su encuentro en Él. Por supuesto, el ministerio de la reconciliación depende de nuestra unión en Cristo. Amén. Si pasamos ahí por unos momentos y pensamos en esta idea de en Cristo, ¿qué es lo que comprendemos? Esta frase, estas 2 palabritas, ¿verdad? Que son en realidad palabras enormes, son centrales para esta lección, pero en realidad son tan importantes para entender nuestro ministerio. Para ustedes, ¿qué quiere decir en Cristo? ¿Qué es lo que entendemos al decir en Cristo? ¿Alguien quiere levantar la mano y darme una idea? Es en realidad, ¿verdad? Si se acuerdan antes de que se incorporara el logotipo nuevo, el que tiene mi hermano Tomás en la camisa, ¿se acuerdan de aquel otro logotipo que usaba el sello de la iglesia? Decía dos frases, ¿verdad? Decía, bueno, en inglés, ¿verdad? Decía, traduciendo al español, decía señorío de Cristo y decía formados por el Espíritu. Pero el señorío del Cristo implicaba que éramos centrados en Cristo. Y de allí origina el primer punto de la visión que estamos enseñando ahora, ¿verdad? Centrados en Cristo. Y esta idea de estar centrado en Cristo es que todo lo que hacemos como iglesia, como individuos, gira y tiene una ancla en Cristo.
estamos anclados en Cristo, ¿verdad? En el sentido de que no nos alejamos de Cristo, pero también tratamos de movernos en Cristo de la manera que Dios reconcilió a la raza humana, al mundo, en Cristo. Estamos o sea, tratamos de en ningún momento alejarnos tanto de Cristo que ya no tengamos una mano tocando a Cristo. Y eso es, desafortunadamente, yo creo que todos hemos llegado a probar el momento que cometemos un error o a través de un enojo severo, o a través de un pecado que no planeamos cometer, pero nos sentimos distanciados, separados, con vergüenza, ¿verdad? De volver a buscar a Jesús, a Cristo. Y la idea es de que siempre estemos con una mano agarrada de Cristo, ¿verdad? Porque si estamos, ¿verdad? Y ese, me gustaban mucho los conceptos que tenía aquel sello antiguo, porque la idea, formados por el Espíritu, era que también el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está empujando para que no nos alejemos tanto de Cristo. Estamos centrados en Cristo con una mano, ¿verdad?, en el señorío de Cristo y a la misma vez formados por el Espíritu en la manera que el Espíritu nos empuja para que no nos vayamos a alejar tanto, ¿verdad? El Espíritu nos llama la atención, nos da convicción de que te estás alejando un poquito de Cristo. Ya no vas a poder mantener esa mano si sigues descuidándote, ¿verdad? ¿Sí entienden esos conceptos, hermanos? De esto de en Cristo es tan importante para este trimestre, para esta lección, pero en realidad para nuestras vidas como ministros de este gran evangelio, de este plan de redención. ¿Algún comentario, alguna observación, hermanos? Muy bien. Pues al no haber, vamos a terminar la introducción. Voy a compartir los últimos párrafos de la introducción. Este es el que ya se lo oyó, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguien me ayuda a leer ahí? La iglesia distorsiona la historia y su actor y centro cuando descubrimos nuestro llamado a conocer, a proclamar y a vivirlo bien. En el ministerio es ineficaz cuando Cristo no es el centro. Cuando advirtió esto, cualquiera que extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Segunda de Juan 9, el que regocijó en aquellos que caminaban en la verdad. Verso 4. Verso 4. Ego se expandió diciendo, la razón por la cual esa verdad produce gozo, que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y de una vez ahí hasta el final, el último pedacito. Estas lecciones son dedicadas a entender lo que significa ser una iglesia en Cristo, sacerdotes de júbilo, viviendo y administrando en el Padre y en el Hijo. Amén. Excelente, muchas gracias, hermano. Estamos en eso. Lo que se trata es ser una iglesia en Cristo. La iglesia distorsiona la historia y a su autor y centro. Distorsiona la historia, distorsiona al autor que es el Padre, distorsiona el centro de la historia que es Jesucristo. Cuando descuidamos nuestro llamado a conocer, primero tenemos que conocer bien al Padre, al Hijo, en la misión, ¿verdad? Pero más que nada conocer a Jesucristo, a proclamar el mensaje, el evangelio de Jesucristo y a vivirlo bien. Si dejamos de hacer eso, distorsionamos el plan, ¿verdad? Cuando dejamos de amar, ¿verdad? Se estudió en la predicación que dio
nuestro hermano ministro José Antonio Vega, hoy día 27 de junio, dijo, el que no ama no conoce a Dios. El que no puede amar a su prójimo no conoce a Dios en realidad. Dice conocer a Dios. No puedes decir que amas a Dios y odiar a tu prójimo. Cuando la iglesia se pelea y nos distanciamos por X razón, que no tiene en realidad de ese sentido, descreditamos y distorsionamos ese mensaje tan maravilloso que es el Evangelio. Y malmente representamos a Cristo, malmente representamos al Padre. Hacemos una grande injusticia, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes, hermanos? ¿Verdad? Si en realidad les pongo esta pregunta, este pensamiento, si en verdad entendiéramos ese concepto de en Cristo, ¿creen que hubiera tantas divisiones, tantas denominaciones entre los cristianos? No. No. En realidad, cuando nos damos cuenta de lo que hacemos al dividirnos de estas maneras, es hasta nos debe de dar un poco de vergüenza. En la pura Iglesia de Dios Séptimo Día, nuestra denominación, ¿cuántos grupitos hay que nos dividimos? Hay grupitos, hermanos, que se han dividido hasta por la selección de los himnos. Y unos todavía no conformes con solamente los himnos del himnario, solamente ciertos himnos del himnario. Y por eso se han dividido los grupitos. Nos debe dar vergüenza, hermanos. En realidad, si comprendiéramos el Evangelio, el mensaje de Dios, serían las cosas muy diferentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario o observación a este punto, hermanos? Sí, hermano. Adelante, hermano. Sí, como estamos estudiando, pues que el centro debería de ser Cristo Jesús. Y por eso nosotros estamos ahí. Nosotros no vamos a la iglesia por ir a ver al hermano, por ir a ver, sino que nosotros tenemos un propósito, tenemos la vista al frente, que vamos por Cristo Jesús y nadie más. Amén. ¿Y cómo cambia nuestra actitud hacia lo que hacemos si lo estamos haciendo para Cristo? El hermano ni siquiera me dio las gracias. El hermano no es el que te tiene que dar las gracias, ¿verdad? El que te va a dar las gracias es Dios. Muchas gracias, hermano Rubén. Sí, definitivamente. Muy bien, hermanos. ¿Algún otro comentario? Si no lo hay, sigamos adelante. Entramos en esta sección que dice respondiendo. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Por un momento pensé que mi hermano Armando había levantado la mano. Hermano Rudy, adelante. Sí, como yo pude responder dice, Dios nos ha encomendado esta historia a nosotros, su iglesia. Uh-huh. Exactamente. Y sin el maestro, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Dios nos ha encomendado esta historia a nosotros, su iglesia. Esa responsabilidad, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, hermano. Vamos a la segunda. ¿Quién sabe lo que iría en ese espacio? Ahora somos de esta historia ante un mundo que aún es prisionero. Ahora somos embajadores, hermano. Amén. Ahora somos embajadores. Sí, importante. Y un embajador, ¿a quién representa? ¿Sus propios intereses o los intereses del gobierno que representa? El gobierno que representa, ¿no? Claro. Hay leyes, ¿verdad? Que no puedo ir a un país a hacer negocios, a aprovecharme. Si voy a Arabia Saudita como embajador, voy a ir a hacer inversiones en los petróleos, ¿verdad? A ver cómo me hago
rico con el petróleo de Arabia Saudita, o cómo me hago un general o un miembro del gabinete del rey de Arabia Saudita al ser el embajador de Estados Unidos. Ay de mí. Hay leyes que hasta me pueden fusilar por eso. Así también nosotros, que Dios nos ayude al ser embajadores de esta historia. Quiere decir que vamos a representar esta historia al mundo de una manera. Ahora el otro aspecto de la manera de que la cultura en donde somos embajadores pueda recibirla, pueda entenderla, siempre protegiendo los derechos del que nos envió. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Vamos a la tercera. ¿Quién sabe la respuesta ahí? Yo puse el que persevera en la doctrina, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Amén. Ya, así es. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Excelente. Interesante, ¿verdad? Podemos en veces, no sé si ustedes han llegado a escuchar a alguien que diga, no, es que cuando sobreenfatizamos el Hijo hacemos al Padre a un lado. ¿Alguien ha oído eso? Es que el Padre es Dios, y Jesucristo, pues aunque sea de la misma sustancia, de alguna manera es menos, y tenemos que darle primera prioridad al Padre. Pero cuando nos ponemos a analizar la situación, mientras más conocemos a Cristo, más conocemos al Padre. Y algo precioso de esa relación que el Padre y el Hijo tienen, en ningún momento el Padre se siente como que lo están despreciando al adorar al Hijo. El Padre le complace, le da alegría ver que se reconozca al Hijo en su plenitud. Ustedes han llegado a oír eso que mencioné, alguien que diga, no, es que el Padre es Dios. Sí, no sé, hermano Narciso, te veo que estás diciendo sí. ¿Quieres mencionar algo? Mira, es un mal concepto, porque en sí la palabra de Dios dice que, por ejemplo, en Juan dice que Juan 1 y el verso 18 dice, el Hijo que está en el seno del Padre. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en efecto, necesitamos encontrarnos con Cristo para poder ver la personalidad del Padre en Cristo. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Entonces, no creo que existe eso, lo que existe entre nosotros como humanos, de que el Padre se siente como dejado afuera, porque nosotros hablamos del Hijo o adoramos al Hijo. Es igual, el Padre está feliz. El Padre está feliz de que nosotros amemos al Hijo y que le respetemos. Amén, amén. Así es. Muy bien, sí. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuar. ¿Alguna otra observación ahí? Qué precioso, y eso no comprendemos, ¿verdad? No sé si llegaremos a comprender en la eternidad esa relación tan preciosa que tienen el Padre y el Hijo, pero que pudiéramos nosotros llegar a ese punto que no sientamos envidia o desprecio porque no logramos todo lo que otro hermano logra, sino en realidad sentir alegría por el éxito de otro hermano, y sentir amor genuino que celebra los logros de nuestro prójimo, de nuestro otro hermano. Es maravilloso cuando uno llega a esa etapa en su madurez cristiana. Bien, hermanos, vamos a seguir desarrollando el cuadernito aquí. Dice en esta sección del cuadernito, el ministerio
de la reconciliación depende de nuestra unión en Cristo. Lo que ya acaba de explicar mi hermano Narciso excelentemente. Ahora sí, vamos a más dialogando aquí, y se hable acerca de esto. Ahora sí, hermano Tomás, mi hermano Tomás se ha preparado con un poco sobre qué es lo importante de la frase en Cristo, según 2 de Corintios, a Corintios 5, 17 al 19. Primeramente, hermanos, no sé si me quieran acompañar para que busquen ahí mismo el pasaje, que es 2 de Corintios 5, 17 al 19. Y porque en esto se enmarca prácticamente lo que vamos a platicar ahorita. Y enmarcado es prácticamente el centro de lo que viene aquí. Si me acompañas, dice el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí estas frases, estas palabras que están en las Escrituras, nos dan la oportunidad de ver el panorama tan grande. Yo no puedo explicarlo así con una fraseología muy grande, porque es lo que tenemos que aprender. Al último párrafo, en donde nos dice que nosotros somos parte, somos esos embajadores, somos aquellos que llevamos ese mensaje, primeramente porque Dios nos ha alcanzado con su misericordia. No fue nuestra capacidad, no fue nuestro amor primeramente. Nuestro Dios fue el que nos amó primeramente. Amén. Y Él fue el que hizo todo esto, como lo vimos en el trimestre pasado. Todo eso que Dios hizo fue precisamente porque su amor es tan grande para con nosotros. Y esto que vemos aquí, el versículo 17, somos nuevas criaturas. Dios nos rescató de donde estábamos, nos sacó de donde nos encontrábamos, nos restauró y ahora nos restablece a nosotros y nos da esa oportunidad y ese privilegio, un privilegio que ni siquiera a los ángeles les ha sido encomendado, de que nosotros vayamos y hablemos a las demás personas para que vean cuál fue el cambio que se experimentó en nosotros, cómo éramos la vieja criatura, cómo éramos antes y ahora por su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el centro principal. Él es el que nos da ahora esa oportunidad, ese privilegio de ir a las personas y que con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestra forma de ser, vean que efectivamente el Señor Jesucristo no es en vano lo que Él hizo, su muerte. Él quitó nuestros pecados, Él transformó nuestras vidas y ahora nos ayuda a ser diferentes. Ahora nos ayuda en ese caminar constante, porque eso no es de nosotros, porque nosotros somos simples seres humanos que no tenemos una capacidad de ser, sino es su Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos llama y nos dice, ven, caminemos juntos, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar el camino que tú tienes que hacer para que puedas enseñarle a otras personas lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho precisamente en nosotros. En este pasaje que vemos aquí desde el principio, en lo que es el centro del mensaje de la reconciliación, es nuestro Señor Jesucristo. Se concentra en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. El que no conoció pecado, dice el versículo 21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Fuera de Él no hay reconciliación, hermanos. Aprendemos lo que Cristo logró como el príncipe de paz y el sanador de toda relación. Hasta el versículo 21 dice, pues Dios hizo en Cristo, quien nunca pecó,
fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Si no estamos unidos, si no conocemos perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, si no derramamos nuestra alma delante de Él, Él es el que está a la diestra del Padre, el que está intercediendo por nosotros. Ahora nos da este privilegio de poder ir y hablarle a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el ejemplo principal que Dios quiere que nosotros hagamos. Que las demás gentes vean el cambio que hubo en nosotros y que ellos puedan ver eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi comentario. Amén, excelente. Maravilla. Perfecto, hermano, muchas gracias. Sí, bien se ha dicho, ¿verdad? Ay, gracias, hermano Tomás, que el evangelio es simplemente un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde puede encontrar pan. Somos lo que hemos intentado hacer sin Dios, ¿verdad? Y la frustración, la sed, el hambre de justicia, todo lo que nuestro alma deseaba y lo frustrante que fue buscar eso antes de venir a Cristo, y cuando por fin lo encontramos en Cristo y luego ver a otra persona sufriendo, batallando, cosas tan semejantes a las que habíamos vivido nosotros. Y claro, ¿verdad? Ese amor que hemos experimentado nos obliga, nos dice, nos constriñe, ¿verdad? Nos controla a decir, mira, yo sé dónde puedes encontrar una respuesta a lo que estás buscando. Gracias, hermano Tomás. Excelente. Me inspiraste, brother. Muy hermoso. Vamos a no sé si hay algo que agregar, hermanos. Si no, vamos a la pregunta número 2. Hermano Juan, adelante, prenda su micrófono y... Analizaba y pensaba un poquito, hermano, cuando dice en Cristo. Es una frase tan corta, pero con un contenido enorme para nosotros. Cuando decimos en Cristo Jesús, hermano, lo que dice Corintio ya todos lo sabemos perfectamente. Yo analizaba un poquito tal vez diferente o otro punto de vista en Cristo. Cuando hablamos de estar en Cristo, hablamos, hermano, de que ya no tiene que haber envidia, de que ya no tiene que haber divisiones, de que ya no tiene que haber rencor. Cuando hablamos de estar en Cristo, estamos hablando de hacer como Cristo hizo. Hablamos de la humildad, del amor. Hablamos, hermano, en un contexto tan extenso que es el estar en Cristo. Los encierra un panorama tan enorme que creo que sería para otro tema muy diferente o solo enfocarnos en estar en Cristo. Cuando nosotros nos identificamos como cristianos, las personas esperan ver que en realidad estamos en Cristo. Actualmente, hermanos, es una pena ver cómo la iglesia, por causa de muchos cristianos que dicen ser cristiano y que no está en Cristo, es criticada porque decimos soy cristiano, pero lo que hacemos y lo que decimos no es de un cristiano. No estamos en Cristo, no hemos entendido el concepto de estar en Cristo. Estar en Cristo es vivir con Cristo, habitar en Cristo, que Cristo habite en mí. Es una forma muy diferente de vivir a la que teníamos antes. Y el otro punto que veía, hermanos, qué importante, este otro punto, y el privilegio que tenemos como iglesia
que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, el hombre con Dios. Es un regalo tan enorme, hermano, pero este regalo no lo podemos llevar a cabo, no lo podemos realizar mientras nosotros no entendamos el concepto de estar en Cristo. Porque cuando entendemos el concepto de yo estoy en Cristo, yo ya no pienso por mí. Yo ya no pienso más en mí. Yo pienso en el necesitado. Yo pienso en el que necesita obtener el ministerio de la reconciliación. Yo pienso en a dónde hay una persona necesitada que necesita la palabra de Dios, que necesita ser auxiliado por Dios. Y eso lo analizábamos un poquito anoche estudiando, que Cristo podía hacer inmensas, todo lo podía hacer, pero no lo hacía, siempre pedía la ayuda de los que estaban ahí, de los judíos, del que estuviera. ¿Por qué? Porque Cristo siempre nos quiere hacer partícipes a nosotros de la salvación, y en este caso nos ha dado este gran privilegio de entender que estemos en Cristo y de tener en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Así es, hermano, que yo les animo a que nos pongamos ahí a seguir trabajando fuerte por este ministerio. Hay mucha necesidad en el mundo y en este momento esa necesidad se ha multiplicado. Gracias, hermano. Excelente. Ahora vamos a la pregunta que sigue. Pregunta número 2, que le toca a mi hermano Miguel Murillo. Si prende su micrófono, hermano. Dice, Perdón, hermano, ¿qué preocupación y gozo acerca de Cristo expresa segunda carta de Juan por la iglesia? Gracias, hermano, gracias por la participación. Muy bonita pregunta, ¿no? ¿Qué preocupación y gozo acerca de Cristo expresa segunda de Juan? Bueno, en primer lugar, hermano, hay dos cosas bien interesantes, ¿no? En este caso, veamos primero la alegría que Juan tenía. Fíjese, el tema central de la primera carta de Juan es el amor. Es el amor. En esta carta el tema central es la verdad. Es la verdad. Entonces, y Juan está muy feliz al darse cuenta de que la iglesia está en la verdad. Juan había logrado la reconciliación de ese pueblo, de esa gente, y unir a esa iglesia para que llegaran a la verdad. Y en el verso 4 de segunda de Juan dice, qué contento, estoy leyendo la versión traducción viviente, dice, qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad tal como el Padre lo ordenó. Está feliz. Él está muy contento porque ellos ya entraron a la reconciliación y están viviendo en la verdad. ¿Quién es la verdad? Pues Juan 14:6 lo dice, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Entonces, estaban gozosos porque la iglesia estaba en la verdad. Y estaban en la verdad, pues tenían amor también, ¿no? Lógico, ¿no? Eso es lógico. Entonces, el fundamento que esta iglesia tenía era Jesucristo. Y estaban reconciliados, ya estaban en Cristo Jesús, ¿no? Y eso emocionó al anciano. Lo emocionó. Como pastor lo emocionó, ¿no? Ahora se imagina cómo se debe sentir un pastor, por ejemplo, ahora en nuestros tiempos. En nuestro tiempo, una iglesia que está centrada en la verdad. Qué alegría, ¿no? Lo que usted acaba de explicar antes, no habrían divisiones para nada. No habrían grupitos de un lado para otro. No habrían grupitos. Todo sería una unidad perfecta, ¿no? Si estamos en Cristo, si estamos en la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, queremos decir aquello que es básico para el hecho de que la Biblia también es la palabra de Dios. Juan 17:16 dice, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es otra verdad que tenemos ahí, ¿no? Más. Entonces, ahora, que eso era el gozo que Juan sentía en la expresión de esta carta, ¿no? Ahora, ¿estaba preocupado? Sí, estaba preocupado. Y bien preocupado, ¿por qué? En aquel tiempo existían los gnósticos. En los tiempos de Juan existían
secta de los gnósticos. Ellos querían sacar a los que estaban ya reconciliados con Cristo, ellos querían sacar a esta gente que estaba ya en la iglesia. La querían sacar, pero estaba bien preocupado, ¿no? El verso 9 dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. O sea, si salen de la verdad, la relación con Dios se acabó. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Cristo es la verdad, sigue diciendo el verso. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. El que permanece allí. Entonces, como dije antes, en aquel tiempo estaban los gnósticos, ¿no? Ahí estaban ellos. Y eran falsos maestros. Eran falsos maestros. Y Juan estaba preocupado por esas personas que estaban hablando cosas contrarias a lo de Cristo. A Cristo. Completamente contrarias. Juan estaba interesado a que los que ya estaban en la verdad no se fueran a desviar. Había una preocupación en él. Una preocupación muy grande. Entonces, hermano, la pregunta sería, ¿no estamos en Cristo? Sí, la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No desviarnos. Hay tantas falsas doctrinas ahorita, hermano, que vimos en el mundo. Tantas falsas doctrinas hoy en día. Pero si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Todo, todo. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Excelente, hermano. Sí, en efecto, ¿verdad? Los gnósticos, hermanos, tenían una actitud, ¿verdad? Que eran tan espirituales que solamente lo bueno solamente podría ser espiritual. No había la carne, todo lo físico era malo, la carne, lo físico, el mundo físico era malo. Y era imposible en la mente, en la filosofía gnóstica, que Jesucristo, el Logos de Dios, viniera a encarnarse en un cuerpo humano. Claro, eso era totalmente absurdo, ¿verdad? Igual que el Islam, que Dios tuviera un hijo todavía. Es absurdo. ¿Por qué? Porque la carne es mala, es pecaminosa, ¿verdad? Era lo que ellos decían. Pero nosotros reconocemos que el mismo Creador, Dios Padre, Dios Hijo, crearon al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que ellos crearon, y dice Génesis, ¿verdad? Dice que vieron la creación y al fin de toda la creación dice, y fue buena en grande manera. Fue buena en grande manera y el Creador estaba viendo. Entonces, no podía haber en la creación física que había creado Dios. No había malo. Claro, el hombre peca y crea problemas, pero muy importante entender, y lo que está enfatizando, como dijo mi hermano Juan en su segunda carta, la verdad es que Jesucristo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y todas esas caras que veíamos en el video, todas esas caras tienen una chispa de su Creador. Esa chispa de su Creador que conecta con nosotros, ¿verdad? La sonrisa, el lenguaje universal de te acepto, me siento aceptado por ti, ¿verdad? Hay algo allí que todos nos entendemos, independiente de la diferencia de culturas, de nuestro fenotipo, de nuestra apariencia física. Comprendemos que somos parte de esa familia de la humanidad y que todos necesitamos esa salvación. Excelente, gracias, hermano Miguel. Muy bueno comentario. Pues vamos, hermanos, a la tercera pregunta. Mi hermano Narciso Betances lo tiene. Vamos a ver la pregunta. Dice la pregunta: ¿qué también conoce, pregona y vive usted la historia del Padre y del Hijo? Mi hermano Narciso. Paz, hermanos. Gracias, hermano ministro Chávez. Pues, lo primero, por lo que he visto, por la gracia de Dios en las Escrituras, puedo ver la historia del Padre y del Hijo.
Y por la gracia de Él me alcanzó cuando estaba en una gran necesidad. Todavía estoy en necesidad de Él, pero ahí estaba perdido, con una vida vacía, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, lleno de vanidades. Y mi matrimonio también en problemas serios. Ahora, la idea, por ejemplo, por la gracia de Dios, la idea de tener a un padre espiritual, por la gracia de Dios me fue algo, diríamos, como bien de aceptar, en el sentido de que pude relacionar, tuve un buen padre físico, humano. Entonces, al ver eso, me ayudó a poder entender mejor que mi papá no quería hacerme daño, que mi papá lo que quiere es ayudarme. Y así entendí la idea de Dios, que lo que Dios quiere es ayudarme, lo que Él quiere es mi bien. Es un poco difícil para la persona que, por ejemplo, no ha crecido con su padre biológico y que ha sido un buen ejemplo para él. Le es difícil ver cómo me relaciono con Dios porque este padre que he tenido ha sido irresponsable, me ha abandonado y todo. Es muy difícil aceptar el concepto. Pero gracias al Señor que Él, en su gran amor y misericordia, me adoptó para ser un hijo de Él. Y como resultado puedo de estar en esa relación de padre a hijo. Ahora brota de esa relación con Jesús poder hablar a otras personas acerca de ese Padre amoroso que me aceptó a mí y que toda esa culpabilidad que yo tenía por causa del pecado en mí fue quitada de mí. Y ahora soy libre de eso por la gracia del Señor. Entonces, es algo maravilloso cómo nuestro Dios viene y trabaja en nuestras vidas. Pude aceptar el perdón de Él y sentirme aceptado por Él, aún como estaba, con los pensamientos más perdidos que ni se sepa qué. Y mi vida también, pero aún así Dios me aceptó. Y eso es lo lindo del Señor, que Él nos acepta tal y como nosotros estamos. Entonces, ahora, el hablarle a las personas es algo nada más de la gracia de Él en mí, que me impulsa a poderle decir a alguien, encontré un Padre amoroso que me encontró a mí y me recibió con todos mis problemas y que está dispuesto a aceptarte a ti tal y como estás, con todos tus problemas, y Él quiere hacerse responsable de ti y darte su aceptación, darte su amor, su ternura y su compasión para que te sientas lleno ahora, para que te sientas realizado, hayas propósito en Él. Entonces, es maravilloso poder encontrarme con el Señor y poder hablar de otras personas, a otras personas acerca de Él. Ahora, relacionado a la iglesia ahora. Creo que como iglesia nosotros debemos amarnos en una manera genuina, donde Dios se pueda manifestar, no nosotros hablar de palabras, sino donde Dios se pueda manifestar y Dios cree ese ambiente de seguridad y confianza donde cualquier ser humano pueda venir, sea del mundo que venga o sea un hermano en Cristo, y decir todas las dificultades con las que está luchando o los problemas que están pasando por su cabeza o su interior o en su familia o lo que sea, en una manera segura. Él se siente, yo estoy hablando en un lugar seguro porque me aman,
La razón por la que yo he podido expresar todo lo que estoy expresando es porque yo siento el amor y el lugar seguro para poder expresar lo que tengo que expresar. Y eso ayudaría a toda esta humanidad que está alejada de Cristo, quebrantada con todos sus problemas, pero con mucho temor, porque nadie quiere abrirse en un lugar donde no es seguro. Y esa seguridad solo la puede producir el Espíritu de Dios mientras nosotros les permitimos que Él se mueva entre nosotros, sin que nosotros lo promovamos, nada. Dios mismo hace su obra y Él se va manifestando y se va moviendo y va haciendo todo, y Dios es glorificado, y el que entra en esa atmósfera que Dios crea y nosotros le permitimos que Él se mueva entre nosotros, dice, oh no, yo aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar porque hay ese amor. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, mostrar más amor por las personas, amar a las personas y ser un consuelo para las personas cuando están en dolor. No vaya a cuestionar nada. No vayamos a cuestionar nada de por qué le está pasando lo que le está pasando. Dejemos esa parte entre Dios y Él, o entre Dios y ella. Nosotros hagamos nuestra parte de mostrar el amor de Dios, el consuelo de Jesucristo, las fortalezas de Jesucristo, para que Él pueda ver aún cuando se ve cuando por ejemplo el padre se encontró con el hijo pródigo en la parábola, no agarró y llegaste y todo lo malgastaste, entonces ahora mira que ha llegado, mira cómo ha llegado todo mugroso, mira por qué has venido así, y siempre yo teniéndote con la dignidad mía y poniéndome en vergüenza afuera, nada de eso. Viene, lo abraza, lo recibe tal y como está, hace una fiesta por él, y ese es nuestro Padre. Y ahora nosotros estamos felices de ser un sacerdote de júbilo, de ese gran Padre que nos ama tanto, que está en el cielo y que vive en nosotros por su gracia y su amor, sin nosotros merecerlo, ninguno. So, excelente, hermano. Perfecto, hermano. Ministro Narciso de Tances, Señor te bendiga, hermano. Es excelentísimo. Me hiciste acordarme de una predicación que acabo de ver del hermano David Sánchez. Y hermano Alo David mencionaba de que él fue banquero, ¿verdad? En su estudio investigó en una ciudad la diferencia entre los bancos, las diferentes bancos que existían en esa ciudad. Mencionó la ciudad, pero ahorita no me acuerdo. Pero dice que se dio cuenta que básicamente todas las iglesias, todos los bancos daban los mismos servicios, ¿verdad? Iguales, casi cuentas de cheques iguales, cuentas de ahorros iguales. Pero llegó a la conclusión de que lo que hacía un banco mejor que otro banco era lo que yo creo que todos sabemos, el servicio al cliente. Que en los bancos donde te hacen sentir bienvenido, los bancos donde te hacen sentir que no eres una molestia cuando llegas, te hacen sentir valorado, apreciado, ahí es donde la gente prefiere poner su dinero, y esos son los bancos que tienen más éxito, ¿verdad? Entonces, como está diciendo mi hermano de Tances, que la gente llegue y no sea una inconveniencia para nosotros. Que yo creo que si como ministros de este ministerio de reconciliación lo comprendemos bien y llega la persona, creo que mi hermano Juan Trejo también tocó esto, ¿verdad? Y nos interesa la persona va a sentir la sensibilidad, va a sentir cuando es bien recibido, y cuando alguien es mal recibido, ya no vuelve.
pudiéramos tener el programa de evangelismo más efectivo de todas las iglesias en Maryland. Pero si cuando llega la persona a la iglesia, lo hacemos que llegue a la iglesia, pero cuando llega a la iglesia se topa con una mala cara, se topa con una persona que ya trajeron otro. Esos hermanos de evangelismo nomás traen gente aquí, ¿verdad? No va a volver, ¿verdad? Entonces, entender, creo que, hermano Narciso, gracias, ¿verdad? Porque, como estás diciendo, es llevar el mensaje de una manera buena, efectiva, y compartir el mensaje para los que ya están adentro de una manera efectiva, que no solamente los que están adentro se quedan, sino que los que están adentro no saquen a la gente que viene también a la iglesia. Pero sí es maravilloso cuando entendemos ese mensaje de reconciliación, ¿verdad? Y ser bonito. Muy bien, hermanos, no sé si hay algún otro, algún comentario, alguna observación que ustedes quieran agregar. Hemos tocado las 3 preguntas. Hermano Narciso, adelante. Prende tu micrófono, hermano. Mira, tú sabes, algunas veces, cuando nosotros llegamos y estamos en un lugar, nosotros como que nos adueñamos de ese lugar donde nosotros estamos. Y una prueba de esto es que aún nosotros donde nos sentamos en la iglesia es el mismo asiento, como que ese nombre se hubiera firmado. Que solo nosotros nos podemos sentar ahí porque ese es nuestro asiento. Entonces, mira, lo malo de eso, que está en ese poquito así, entonces lo creemos así como mi iglesia, aquí, mi lugar. Entonces, es bueno que amemos nuestra iglesia, todos los hermanos que están. Pero en el mismo tiempo, eso no es nuestro. La iglesia es de Cristo. Y por ejemplo, Jesús dijo, claro, mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. No solo los judíos, los cristianos, para todos los pueblos, para todas las personas. Dios le da la bienvenida a cada quien que quiere entrar a la presencia de Él. Y nosotros como sus sacerdotes necesitamos aceptar a las personas. No importa quién traiga a Dios. Nosotros necesitamos recibirlo en el nombre de Jesús. Sí, amén. Excelente, hermano. Creo que queda bien claro. Me siento muy bien de esta lección, creo que logramos los objetivos de entender lo que quiere decir ser una iglesia en Cristo. Voy a ir concluyendo, hermanos, compartiendo lo que nos falta. Está el reto de resúmalo. Resúmala. O resumiendo, ¿se acuerdan las 4 palabras? Padre, Hijo, Historia, Reconciliación. ¿Alguien puede hacer una frase con esas 4 palabras? El Padre y el Hijo, a través de la historia, han buscado la reconciliación de nosotros, los hombres con Él. Amén. ¿Alguien diferente? Definitivamente, ¿verdad? ¿Hay alguien que levante la mano, no? Muy bien. Si le torciera la mano a mi hermano Tomás, ¿pudieras hacer una frase con esas 4 palabras, hermano Tomás? Realmente, pues el Padre pone a su Hijo. Y el Hijo, en obediencia al Padre, viene a rescatarnos y restaura nuestra historia, nuestra vida, lo que fuimos desde antes, la vieja criatura, nos restaura y nos da la oportunidad, reconcilia con el Padre. Jesucristo se vuelve el puente entre nosotros y el Padre. Así lo recibiría yo. Amén.
Muy bien, hermanos, definitivamente, ¿verdad? Creo que nuestra historia, o la historia humana, es la historia de reconciliación del Padre y el Hijo con la humanidad. ¿Verdad? Y definitivamente en toda, por más que trate la sociedad de, pues ahorita están tumbando imágenes de Jesús, quebrando ventanas que tienen la imagen de Jesús por ser Jesús blanco, ¿verdad? Y pues así comenzó el comunismo en Alemania y trataron de quemar Biblias y etcétera, pero por más todas las personas, los gobiernos que han tratado de borrar la historia de Dios, ¿verdad? La Biblia sigue viva, esos gobernantes han muerto y la historia definitivamente cuenta una historia de reconciliación de Dios. Siempre ha estado extendiendo las manos, extendiendo el brazo fuerte para rescatar a su pueblo. Sí, definitivamente. Gracias, hermanos. No sé, hermano Ever, si tenía algún comentario, alguna observación. Puede prender su micrófono. Sí. No, pues gracias a Dios, hermanos, que fuimos alcanzados de esa gracia de Dios, ¿verdad? Que dice su palabra que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y gracias a Dios que estamos en los caminos de Él, por la gracia de nuestro Padre y su Hijo. Y eso es lindo para todos nosotros. Y estamos contentos de estar en ese reino, ¿verdad? Amén, amén. Gracias, hermanos. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos, por ayudarnos a grabar esta lección. Y quisiera leer, ahora dice, aplíquelo. Voy a compartir la pantalla. Dice, aplíquelo. Dice, ahora comiencen con una oración de clausura juntos. Agradézcale al Señor por llamarnos a ser su pueblo y por hacernos ministros de la reconciliación. Esta semana considere algunas prácticas que le ayuden a conocer, pregonar y vivir mejor la historia de nuestro Padre y su Hijo, el Príncipe de Paz, como sacerdote de júbilo. Esos sacerdotes de júbilo. A mí, hermanos, yo creo que algunos tendremos historias semejantes, pero los orígenes de sus servidores son muy humildes, ¿verdad? Y reconocer, ¿verdad? Si vemos hablamos del origen genético, ¿verdad? Que quizás vengo de entre las gentes menos valoradas de México, de los taromadas, ¿verdad? Y ahí tendría quizás una gota de español. Y cuando su servidor emigraron, nuestros padres, mi madre se divorció y emigramos a los Estados Unidos, ¿verdad? Después de haber vivido en Ciudad Juárez por un breve tiempo. Aprendimos a vivir muy humildemente. Les voy a compartir rápidamente. Nosotros teníamos mi madre iba y le decía al carnicero que si le daba los huesitos para el perro. No teníamos perro. No teníamos perro. Pero en vez de nos gruñaban las tripas y parecía que teníamos perro. Pero y Dios me enseñó a aprender a apreciar la humildad y ahora a pensar que al conocer a Dios somos llamados, no sé si ustedes tengan historias semejantes, pero somos llamados a ser ministros, sacerdotes de júbilo. Eso es un llamado muy especial. Pensar que el Creador del universo, ahora que lo entiendo, siempre me tuvo en sus planes y siempre tuvo un propósito especial. Siempre estuvo dispuesto a ser parte de mi vida. Y así cada una de nuestras vidas.
nos llama a ese sacerdocio especial. Qué privilegio, qué gozo. ¿Qué más podemos decir? Vamos a orar, hermanos. Si me permiten, yo oro y ustedes me acompañan. Padre Santísimo, llegamos a la conclusión de este estudio, esta reflexión, esta plática, Padre amado, que hemos tenido a través del cuadernillo que prepararon nuestros hermanos. Padre amado, analizando ese gran privilegio, ese gran gozo, ¿verdad?, de ser llamados sacerdotes del Altísimo, del Dios Altísimo, del Dios Supremo, del Creador del universo. Padre amado, qué gran privilegio. Padre amado, te damos las gracias por eso y pues aceptamos el cargo de ser ministros, de ser sacerdotes de ese ministerio maravilloso de la reconciliación. Y a la misma vez, Padre amado, te pedimos disculpas. Te pedimos perdón, Padre amado, porque en veces se nos ha olvidado, en veces nos hemos distraído con los negocios de la vida. Y sí es cierto, Padre amado, cada labor a la cual nos has llamado la podemos hacer para ti. No existe el trabajo honesto que no te agrade a ti, Padre amado, pero en veces permitimos que esos trabajos honestos se conviertan en algo demasiado grande y olvidamos nuestro llamado a servirte, a agradarte a ti, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, a hacer todo lo que hagamos de una manera que hable de que tenemos una relación contigo. Que, Padre amado, los consejos, los abrazos, los saludos, todo, Padre amado, lo que hacemos, lo hagamos, Padre amado, de una manera que transmite que somos sacerdotes de júbilo, Padre amado. Por favor, Padre amado. Y Padre amado, cada uno de estos varones, te ruego que tú les bendigas sus hogares, que tú, Padre, les ayudes a aceptar este alto llamado, que, Padre amado, ellos puedan ejercer ese sacerdocio, ese ministerio en sus hogares, que todos podamos ejercer ese llamado en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en donde quiera que vayamos, Padre amado, para gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Te oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo, nuestro Redentor Jesucristo, el mensaje que pregonamos. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermanos. No puedo parar. No puedo parar, Señor, porque yo te alabo, yo puedo ver tu creación, puedo ver lo que has hecho en mi vida. ¿Cómo podré callar? No puedo parar, Señor. Conmigo vas a decir, no puedo parar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de alabarte. Ahora es conmigo, no puedo parar, no puedo parar. ¿No puede parar, hermano? Cantémosle a él. Cristo es mi Señor. Cristo, tú eres mi Salvador. Jesús, tranquilo que soy.